Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 57. La amistad. Inko contuvo la respiración mientras volvía de puntillas a la habitación de Izuku y dejaba su teléfono sobre la almohada. Claro, la ducha seguía encendida, así que era muy improbable que la vieran. Pero aún así, más valía prevenir que lamentar. El bajón anímico que había estado sufriendo Izuku los últimos días no había desaparecido. Inko sabía que solo necesitaba tener paciencia y dejar que pasara, pero se sentía tan impotente. Era como cuando a Izuku le diagnosticaron la enfermedad otra vez. Se había encerrado en su habitación y no le decía cómo podía ayudarlo. No tenía intención de invadir su privacidad. Para nada, simplemente, cuando decidió recoger su ropa sucia mientras él se duchaba, su teléfono empezó a vibrar. Obviamente era una llamada, así que revisó la identificación de la llamada para avisarle a Izuku cuando saliera. Eso era todo lo que iba a hacer. Pero entonces el teléfono dejó de vibrar y la pantalla se iluminó con la notificación de llamada perdida. Denki Kaminari. 3 llamadas perdidas. Izuku no tenía muchos amigos. Inko lo sabía. Después de lo que había pasado en esa escuela, era un milagro que hubiera encontrado el valor para hacerse amigo de Kaminari, pero ¿había pasado algo entre ellos? Incluso si no, tal vez Kaminari sabría por qué Izuku estaba tan molesto. Inko se conformaba con que simplemente estuviera ahí para Izuku en ese momento, para que no se sintiera tan solo. Así que puede que haya tomado prestada la información de contacto de Kaminari. Lo que Izuku no supiera no le haría daño, ¿verdad? Y siempre podría disculparse después. Pero Inko no sabía qué más hacer, y no podía ser sano para Izuku aislarse por completo de sus amigos de esa manera. Reprimió su culpa bajo una capa de determinación mientras tecleaba temblorosamente el número en su teléfono ahora que estaba a salvo en la cocina. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. ¿Hola? Inko hizo una mueca. ¿Había alguna forma de presentarse al mejor amigo de su hijo deprimido sin resultar incómodo? ¿Es este Kaminari? Si llamas por la garantía extendida de mi coche. Tengo malas noticias, dijo el chico con seriedad. No puedo conducir. Inko resopló antes de poder contenerse, sorprendida de que el sentido del humor de Kaminari fuera tan malo como Izuku le había advertido. Cuando finalmente logró dejar de reírse después de unos segundos, exclamó entrecortadamente: disculpen, no tuve la oportunidad de presentarme. Soy Inko Midoriya, la madre de Izuku, y desde luego no llamo para preguntarle sobre la garantía extendida de su coche. Oh, hubo un alboroto al otro lado del teléfono e Inko hizo una mueca cuando algo se rompió. Ay, perdón, juraría que eras una llamada de spam, así que solo intentaba. Bueno, ¿devolverte el spam? Se suponía que era una broma, pero no lo eres. No es que pensara que eras una broma, solo un robot que llama. Pero, ¿estás bien?, preguntó Inko, conteniendo una risita antes de recordarse a sí misma que el amigo de su hijo podría estar herido. ¿Te caíste? No, puede que tenga que reorganizar mis deberes, pero estoy bien. Kaminari rió con vacilación. ¿Y Izuku? ¿Está bien? No he sabido nada de él y ha estado ignorando mis mensajes. Pero no pasa nada, no quiero ser pegajoso, no es que hablar con la madre de mi amigo me ayude mucho. Pero estoy preocupado porque no sabía si le había pasado algo. Inko suspiró. En realidad esperaba que me lo contaras. Izuku. Bueno, no ha sido el mismo desde hace unos días. He intentado animarlo, pero no he tenido suerte. ¿Se pelearon o algo así? Que yo sepa, no, dijo Kaminari lentamente. Pero, creo que sé por qué ha estado tan bueno. No es un amigo, pero alguien que conocemos. Ella se vio envuelta en un ataque de villanos y, no lo logró. Inko jadeó con acento agudo. Pobre chica, claro que eso explicaba el comportamiento de Izuku. Estaba de luto. ¿Por qué intentaba superarlo solo? Sé que me quedé bastante impactado cuando escuché la noticia. Continuó Kaminari. Por eso intenté ponerme en contacto con Izuku, para asegurarme de que estuviera bien y asimilando la noticia. Pero bueno, obviamente eso no funcionó. Inko oyó que se cortaba el agua y entró en pánico. Necesitaba terminar con esto. ¿Te gustaría venir a cenar? Me sentiría mejor si. Bueno, ninguno de los dos debería estar solo ahora mismo. Claro, respondió Kaminari, es decir, si a Izuku le parece bien. Tengo la sensación de que me está evitando ahora mismo. Creo que ahora mismo está evitando a todo el mundo, dijo Inko. Con tristeza, lo cual es una razón más para que tenga un amigo, ¿no?
Aunque Izuku se encierre en su habitación, al menos podré conocerte, ¿verdad? Sí, gritó Kaminari, pero sonaba alegre, así que Inko lo consideró una victoria. Nos vemos luego, bien, dijo Inko sonriendo. Te enviaré la dirección por mensaje. Hasta pronto, colgó justo cuando oyó que se abría la puerta del baño. Dejó el teléfono con la mayor inocencia posible y se puso a cocinar, a pesar de que sabía que Izuku no la veía y ni siquiera le prestaba atención. Tenía mucho trabajo por delante. ¿Por qué haces tanto por mí? Me acusó Katsuki. Solo soy un mocoso que apareció una vez en tu estúpido grupo de reforma. ¿Por qué me haces esto? En ese momento, él y Ogawa estaban sentados en un muro con vista a una de las zonas más limpias de la playa. Akiko había trabajado, un trabajo legal esta vez, según les aseguró. Y Maki estaba en una cita con su novia, así que Ogawa insistió en comprar helado y enviar fotos a los demás. Solo para restregárselo en la cara. Por supuesto, los dos respondieron con la indignación apropiada y prometieron pedir pizza la próxima vez que salieran. Lo que hizo que Ogawa y Katsuki se rieran a carcajadas. En general, fue un buen día, lo cual no hizo más que empeorar el ánimo de Katsuki. Él no se merecía nada de esto. Ogawa lamió su helado pensativamente por un momento antes de tararear. Bueno. Quiero decir que estabas allí. Jaja, muy gracioso, dijo Katsuki con expresión inexpresiva. No, hablo en serio. Ogawa se giró para mirarlo con seriedad. Tú estabas allí, fuiste al grupo de rehabilitación por voluntad propia, no porque nadie te obligara. Akiko, Maki, incluso yo, tuvimos que aguantar golpes y enfrentarnos a la cárcel para siquiera presentarnos. Y sin embargo, ahí estabas tú, apareciendo cada semana solo porque sabías que querías cambiar. ¿Sabes lo raro que es eso? No es para tanto, gruñó Katsuki. Si es tu culpa, es tu responsabilidad arreglarlo. ¿Ves? Se rió Ogawa. A eso me refiero. La mayoría de la gente intenta culpar a los demás, pero tú no. Asumes la responsabilidad de tus actos y estás intentando mejorar. Supongo que solo queríamos formar parte de eso, ¿sabes? Asegurarnos de que no acabarás tan mal como nosotros. Katsuki puso los ojos en blanco. No estás tan mal. Sí, lo somos, dijo Ogawa, desvaneciéndose su sonrisa mientras contemplaba la playa. Mira, mi vida nunca fue fácil. Papá tiene 8 brazos, y el don de mamá le permite cambiar su cabello y piel para parecerse a muchos animales diferentes, pero ninguno de los dos parecía del todo humano, ¿sabes? Así que terminamos marginados de la sociedad incluso antes de que yo naciera. Es difícil conseguir trabajo con dones de mutación. Ogawa suspiró, sin prestar atención al helado derretido que empezaba a escurrirse por su mano. Y luego, de alguna manera, la cosa empeoró cuando nacimos mi hermana y yo. No era como si pudiéramos heredar una de las peculiaridades de nuestros padres, no. Eso sería demasiado fácil. En cambio, nuestro cabello adquirió características de animales que, casualmente, tienen 8 extremidades. Ogawa señaló los tentáculos de su cabeza. Yo tuve un pulpo asqueroso y fui el afortunado. ¿Mi hermana? Imagínate tener seda de araña por cabello. Katsuki lo pensó un momento. Creía que su peculiaridad lo encasillaba, pero tener una peculiaridad relacionada con pulpos y arañas. Si los niños fueran amables, dirían que esas peculiaridades son asquerosas. Pero la mayoría las consideraría directamente aterradoras. Y si fueran acosadores, no les costaría mucho pasar de lo asqueroso y aterrador a la peculiaridad de un villano. Como aquella vez que Katsuki salvó al niño de pelo morado de una paliza. Katsuki le dio un mordisco a su propio helado. Esto apesta. Ogawa soltó un bufido divertido, apartando de un manotazo una abeja que intentaba comerse el helado derretido de su mano. Sí, ya lo creo. Arakune fue la que más lo sufrió, obviamente. Los niños en el patio siempre corrían diciendo que si jugaban con ella, les lanzaría arañas. Ella intentó explicarles que su don no funcionaba así. Pero obviamente no hicieron caso, terminó Katsuki. Recordaba tantas veces que Izuku intentaba hacer amigos en otra clase o algo así. Solo para que sus compañeros los alejaran porque, obviamente, Izuku les robaría sus dones, ya que él no tenía uno propio. ¿Por qué los niños eran tan complicados? Los amigos que hizo también eran marginados, dijo Ogawa con el ceño fruncido. Y delincuentes. No pasó mucho tiempo antes de que fumar detrás del gimnasio se convirtiera en hurtos y pequeños robos. Y al poco tiempo, yo también me vi involucrado. No es que tuviera muchas otras opciones, ¿verdad? O me juntaba con Arakune y sus amigas o intentaba llevarme bien con chicos de mi edad. ¿Y qué estudiante de secundaria quiere juntarse con la bruja del mar? Cuando volvió a suspirar, sonaba frustrado, pero también cansado.
Maki y Akiko tienen historias parecidas. Sé que Akiko ya ha compartido algunas de las suyas. La cuestión es que todos estamos un poco trastornados. Y entonces aparece este chico, obviamente perdido, que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Ogawa se encogió de hombros. Es como la oportunidad de oro que nunca tuvimos de pequeños. Y luego nos enteramos de que eras un matón, y es como un enorme, que os den, a todos los chicos que nos acosaban, ¿sabes? Katsuki no supo muy bien cómo responder. Así que no es que pienses que soy especial ni nada por el estilo. Simplemente estaba dispuesto a esforzarme. Más o menos. Ogawa se encogió de hombros y tiró el resto de su helado olvidado junto con el resto de la basura en la playa. Pero bueno, no te preocupes, aún nos caes bien. Claro que sí, como si me importara. Se quejó Katsuki. Vámonos, la vieja bruja quiere que esté en casa para la cena. Izuku salió de su habitación atraído por el aroma de la comida de su madre. No tenía muchas ganas de comer, ya que le preocupaba cómo iba a ser un justiciero ahora que los héroes iban a intentar atraparlo, pero tenía suficiente hambre como para compensarlo, sobre todo al recordar que no había comido nada desde el día anterior. Tiró del dobladillo de su sudadera de Eraserhead, esperando que no estuviera demasiado arrugada. Pero decidió que probablemente a mamá no le importaba, ya que parecía gustarle la sudadera por alguna razón. Mamá, ¿qué hay de cenar? Huele muy. Izuku se quedó paralizado. Bien. Denki estaba sentado a la mesa. ¿Por qué estaba Denki sentado a la mesa? ¿Estaba enojado con él? ¿Acaso había deducido que la muerte de Kohaku era culpa de Izuku y que estaba allí para decirle que ya no eran amigos? ¿Cómo se suponía que Izuku iba a lidiar con la pérdida de sus amigos héroes y sus amigos civiles el mismo día? No era justo. Hola, bella durmiente. Denki sonrió. Se acercó a él dando saltitos y lo tomó del brazo para llevarlo a la mesa. Tu mamá me invitó a cenar. Es la mejor. Mamá. Izuku la miró a ella y a Denki con confusión. ¿Lo invitaste? ¿Cómo conseguiste su número? Eso no es importante, dijo mamá apresuradamente. Lo importante es que la cena está lista y preparé suficiente para 2 chicos en crecimiento. Así que más les vale comer, ¿me oyen? Claro, Midoriya-san. Izuku no habló mucho mientras comían, dejando que Denki y su madre se conocieran. Se llevaban bien, lo cual sería estupendo si Izuku estuviera seguro de que Kaminari no estaba allí para abandonarlo. No parecía enfadado, lo que probablemente significaba que no lo sabía, lo cual era. ¿No era mejor? Al menos significaba que Izuku no iba a perder a su único amigo. No es que estuviera seguro de merecer un amigo, pero no podía contarle todo a Denki. Aunque se sentía como una traición y odiaba tener que engañar a su amigo para que le cayera bien. Admitir que era al menos parcialmente responsable de la muerte de Kohaku significaría confesar todo, incluyendo su actividad justiciera, y simplemente no podía poner a Denki en peligro de esa manera. Tal vez una vez que entrara en la UA y estuviera en camino de convertirse en un héroe. Pero incluso con todo lo que habían entrenado en el kit de Denki y sus habilidades de combate, seguía siendo un civil y no se había apuntado a enfrentarse a los poderosos enemigos que Izuku había atraído metiendo las narices donde no le incumbía. Izuku podía vivir con la mentira a su amigo si eso significaba que nadie más saliera herido. O tal vez Denki simplemente no quería terminar su amistad delante de su madre. Pronto terminó la cena e Izuku empezó a recoger los platos de todos. Aunque solo fuera para tener algo que hacer y no tener que hablar. Probablemente Denki se iría pronto, lo que significaba que Izuku por fin podría volver a su habitación y dejar de intentar ocultar lo culpable que se sentía. Ay, Izuku, no te preocupes por los platos. Yo los lavo, dijo mamá, quitándole la pila de platos antes de que pudiera protestar. ¿Por qué no le enseñas tu habitación a Kaminari, ya que es su primera vez aquí? Sí, hombre, Denki sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Quiero decir, ya has visto el mío. Izuku intentó calmar su respiración mientras los miraba a ambos y asintió. Lentamente, de acuerdo. Izuku no podía dejar de pensar mientras guiaba a Denki por el pasillo. Este era el momento. Probablemente Denki era demasiado educado para terminar su amistad delante de su madre. Así que esto era solo una estratagema para quedarse a solas con él y... Una vez en la intimidad de su habitación, Denki soltaría la bomba. Izuku cerró la puerta tras ellos y se preparó para lo inevitable. Nunca llegó. Wow, tienes tantos héroes diferentes aquí. La sonrisa de Denki no se desvaneció en absoluto mientras sus ojos recorrían los pósteres y las figuritas que llenaban la habitación de Izuku. Quiero decir, ¿acaso la mayoría de la gente no se limita a All Might y los 10 mejores? Izuku se encogió de hombros con vacilación. Sí, supongo.
Antes tenía mucho más de All Might aquí, pero quería darles espacio a algunos héroes menos reconocidos. Sí, porque All Might no puede estar en todas partes y muchos héroes trabajan mucho para mantener a todos a salvo. Aunque no estén en los primeros puestos del ranking. Genial. Kaminari miró uno de los pósteres que Izuku tenía detrás de su cama. ¿Amplifier? Creo que oí hablar de ella una vez. Es la heroína que anuncia los eventos, ¿verdad? Izuku asintió frenéticamente. Así es como la mayoría de la gente la conoce, porque participa como voluntaria en muchos eventos de héroes debido a su particularidad. Pero en realidad es una heroína nocturna muy eficaz. Detiene muchos crímenes cerca del distrito de bares y mantiene a todos a salvo. Denki señaló la sudadera con capucha. ¿De Izuku, y Eraserhead? ¿Él también es un héroe? La sonrisa de Izuku se desvaneció un poco. Sí, yo. Él es uno de mis favoritos. Y aún así, Izuku lo había decepcionado. Otra vez, Eraserhead se había mostrado tan esperanzado cuando mencionó el programa de rehabilitación para justicieros. Izuku odió tener que frustrarlo. Pero claro, ni siquiera le habría hecho la oferta si hubiera sabido que Izuku no tenía un don, así que no se sentía demasiado culpable. Al menos, no sobre eso. Hubo un breve silencio mientras Denki seguía mirando su colección e Izuku respiró hondo antes de dudar. Sabía que no podía contarle a Denki todo el asunto de ser justiciero, pero era raro no mencionarlo. Era algo importante, así que era extraño que aún no hubiera salido a relucir. Vale, lo siento mucho, pero el tema que todos evitan me está matando, dijo Denki de repente. Entonces, ¿cómo estás? Quiero decir, sé que fue algo inesperado y seguro que lo viste en las noticias. Porque tu madre dijo que no habías estado actuando como siempre, ¿sabes? Lo siento, quizás estés molesta por otro motivo, porque sé que no la conocías muy bien. Pero luego no contestabas a mis mensajes y no sabía si te había pasado algo a ti también. Izuku se encogió sobre sí mismo. No quería preocuparte. Denki se pasó la mano por el pelo y rió con tristeza. Sí. Lo siento, es que, supongo que no me llevo bien con que la gente desaparezca, ¿sabes? Es algo así como un TDAH. Sé que probablemente no lo entiendas, pero cuando ignorabas mis llamadas, mi cerebro no dejaba de pensar que me odiabas por alguna razón. Sé que probablemente suene muy cruel, pero casi me sentí aliviado cuando tu madre llamó y dijo que estabas deprimido. Eso, lo siento, suena muy egoísta, olvida lo que dije. Quizás debería empezar de nuevo. Lo siento, dijo Izuku, tirando de nuevo de las mangas de su sudadera. No quería, no fue mi intención. Solo que sabía lo unidos que estaban y yo, antes de que pudiera dar una explicación mínimamente convincente, Izuku se vio envuelto en un fuerte abrazo. Simplemente no quería perderte también. Izuku se sentía fatal, no quería que Denki pensara que lo odiaba. De hecho, estaba demasiado preocupado por convencerse de que Denki lo odiaría como para siquiera pensar que él pudiera estar preocupado por lo mismo. Tragó saliva y se echó un poco hacia atrás, poniendo las manos sobre los hombros de Denki para mirarlo a los ojos. No te voy a dejar, prometió Izuku. Tú, Denki, probablemente eres el único amigo que he tenido de verdad. Quiero decir, sé que eres el único amigo que he tenido desde que me diagnosticaron que no tenía un don. Yo tampoco quiero perderte, y lo decía en serio. Aún no estaba convencido de que el mundo no estaría mejor si se hubiera lanzado al vacío meses atrás, pero si lo hubiera hecho, se habría perdido una maravillosa amistad con Denki, quien tal vez aún estaría intentando freírle el cerebro mientras descifraba los mejores usos para su electricidad. No podía abandonar a la única persona, aparte de su madre, que se había quedado a su lado incluso después de enterarse de que no tenía un don. Tenía que mantenerse con vida. No te voy a dejar, murmuró Izuku, atrayendo de nuevo a Kaminari hacia sí mientras ambos rompían a llorar. No te voy a dejar, te lo prometo. Ogawa saludó alegremente a Bakugo mientras subía al tren y se rió cuando Bakugo, como era de esperar, le devolvió el gesto obsceno. El chico iba a ser un gran héroe algún día. Sinceramente, al principio no estaba seguro de que Bakugo fuera capaz de lograrlo. Pero el chico parecía atacar cada obstáculo como si fuera un enemigo al que pudiera vencer y estuviera luchando por su vida. Era refrescante. El sol ya se estaba poniendo cuando Ogawa regresó a casa. Su hermana probablemente estaba fuera haciendo quién sabe qué, así que esperaba una buena cena frente al televisor y tal vez ver un poco de televisión antes de acostarse. Tal vez debería buscar trabajo mañana. El curso de redención estaba casi terminado, así que no le vendría mal saber qué opciones tenía cuando finalmente borraran su historial. Al menos le daría una ventaja,
y necesitaba todas las ventajas posibles si quería seguirle el ritmo a Bakugo. Sintió un extraño cosquilleo al caminar por una de las calles casi desiertas que salían de la estación de tren. Casi parecía que lo observaban. ¿Acaso Bakugo se había bajado del tren y lo había seguido? Parecía improbable, pero tal vez sus tontas bromas finalmente le estaban influyendo. Casi se sentía orgulloso. Buen intento, Kachan. Rió Ogawa con fuerza. Sal de aquí para que pueda verte. En lugar de un gemido o una palabrota. Como esperaba, solo vio una bolsa de patatas fritas ondeando al viento y a unos desconocidos mirándolo como si estuviera loco. Ogawa se sonrojó y bajó la cabeza mientras se apresuraba por la calle. Juraría que alguien lo seguía y que Bakugo era el único culpable, pero quizás solo estaba siendo paranoico. Estaba oscuro, pero estaba acostumbrado a salir de noche, así que no debería tener esa sensación. Ogawa negó con la cabeza y, sin darse cuenta, aceleró el paso. Probablemente no era nada. Estas calles podían dar un poco de miedo por la noche, pero no había de qué preocuparse, ¿verdad? Negó con la cabeza e intentó ignorar la extraña sensación, pero se mantuvo atento a cualquier cosa sospechosa. No vio a nadie siguiéndolo, lo que reforzaba su paranoia. Respiró hondo y volvió a negar con la cabeza. Quizás la sensación desaparecería cuando estuviera lo suficientemente cerca de casa y las calles le resultaran más familiares. No lo hizo. El último tramo de su camino a casa lo llevaría por un callejón poco iluminado. Pero Ogawa seguía sintiendo que lo observaban. Intentó convencerse de que estaba exagerando. Había pasado por ese callejón 1.000.000 de veces. Incluso había dormido allí un par de veces cuando Arakune se portaba mal y lo dejaba fuera. No había nada que temer. Eso no le impidió sacar una navaja pequeña del bolsillo y sujetarla con fuerza. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Apenas había entrado en el callejón cuando lo oyó, y el susto fue tal que casi se detuvo en seco. Si acaso, esperaba pasos, no un zumbido. Siguió caminando, un poco más rápido esta vez, pero el zumbido se hizo cada vez más fuerte. Cuanto más rápido caminaba, más fuerte se oía, hasta que echó a correr. En ese momento no le importaba su aspecto. Estaba muy nervioso y solo quería llegar a casa y cerrar la puerta con llave. Dio un último acelerón al divisar la salida al callejón, solo para frenar bruscamente cuando un gran enjambre de ¿eran abejas? Ogawa casi se cae de espaldas, pero logró mantener el equilibrio y comenzó a correr en dirección contraria antes de detenerse. ¿Qué le pasaba? No era alérgico a las abejas ni nada por el estilo, así que debería poder rodearlas. No las molestes, no te molestarán, ¿verdad? Respiró hondo y contempló el enjambre, pero se detuvo al sentir una extraña sensación de déjà vu. Toda la situación le resultaba inquietantemente familiar, incluso las abejas, que parecían demasiado extrañas para ser naturales. ¿Había estado allí antes? Dio un paso adelante y fue como si se rompiera una goma elástica. El enjambre se abalanzó sobre él y Ogawa intentó golpear el aire mientras corría. El cuchillo era inútil cuando sus objetivos eran incluso más pequeños que su hoja. Solo necesitaba llegar a casa. No era alérgico a las abejas. Quizás le picaran algunas, pero podía con esto. Solo necesitaba llegar a casa. Las picaduras no dolieron tanto como esperaba. De hecho, se sentían más como pinchazos de aguja que como picaduras de abeja. Y sonrió al darse cuenta de que esto iba a ser más fácil de lo que pensaba, hasta que el mundo empezó a dar vueltas. Siguió adelante, concentrado únicamente en salir de ese maldito callejón, sin apenas percatarse de que había tropezado y, en lugar de eso, había empezado a gatear. Solo necesitaba llegar a casa. Lo último que vio Ogawa antes de desmayarse fue cómo la multitud se coagulaba tomando la forma de una persona agachada a su lado. Entonces todo se oscureció.